Hemos tenido una serie de sesiones ya sobre esta guía que nos va a permitir entendernos provistos de revelación y qué es revelación y luego por supuesto vamos a entrar a ver para qué nos es dada revelación y cómo se vive. Hasta hoy estamos ya en una conciencia de que el Espíritu Santo nos es dado con el fin de alumbrar los ojos de nuestro entendimiento en todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Y no hay absolutamente nada en nuestra existencia para lo cual la vida eterna y la piedad no se apliquen, ¿sí? Incluyendo los asuntos terrenales, todos en lo absoluto, y los asuntos humanos en los que estuvimos involucrados en nuestra vida anterior, en nuestra existencia anterior. Porque para todo hay provisión. Y este es el propósito de revelación, es mostrarnos, bueno, qué ha hecho mi Padre, qué ha provisto mi Padre, para que yo viva ahora divinamente esta área de mi vida y esta situación y mi tiempo aquí en la tierra. Y podemos darnos cuenta de que esta verdad entonces viene a transformar completamente cómo nos vemos y cómo vivimos, debido a que nunca más vamos a aceptar lo que ya antes habíamos aceptado, que un estado de ignorancia, un estado de impotencia, un estado de inseguridad, un estado de ceguera espiritual, un estado de confusión. Esto ya no nos corresponde. Ahora estamos en luz. Somos hijos de la luz. Y nos corresponde aprender a vivir en ellas. Y hemos estado siendo ayudados por una serie de ejemplos, entre ellos el topo, ¿no? El topo se acostumbra y vive en tinieblas. Esa es su existencia y por lo tanto todo en su entorno así lo considera, ¿no? Y el ser humano en su espíritu está en tinieblas, pero la nueva criatura que ahora somos, no. Y esto creo que es hasta donde hemos llegado, ¿no? Al punto de entendernos aquí. Ya soy hijo de luz y la iluminación, el alumbramiento de mi entendimiento me es provisto constantemente por el Espíritu Santo y por lo tanto me corresponde recibirlo, recibir esa guianza, ese alumbramiento. Y en la página 11, donde hemos estado trabajando con el Espíritu Santo, hemos visto estos tres incisos, que estábamos en un estado de tinieblas impositivo, lo cual representa una esclavitud de la que hemos sido redimidos. Y hemos dado ese paso, ¿no? Recibo la redención de las tinieblas. Por lo tanto, ya no estoy allí. El inciso B, la función de la luz es alumbrar, y Jesús viene a habitar en mi ser para redimirme de la existencia de tinieblas. Entonces, la luz contra la cual las tinieblas no prevalecieron, la luz que Jesús es, ahora habita en mi espíritu, en tu espíritu, y esa es la redención de las tinieblas. ¿Se acuerdan lo impactante que fue eso, no? Recibir esa verdad, es que ya no estoy en tinieblas porque la luz que vence a las tinieblas está en mí. Y el inciso C, mi nueva existencia es siempre, eternamente, ininterrumpidamente en luz. Ahora me toca aprender a vivir esta verdad en transparencia con Abba, que me conoce absolutamente.
y hemos ya tocado este inciso. Y bueno, quiero abrir un espacio aquí para que ustedes comenten sobre cómo están viviendo esto, cómo están creciendo en esta vivencia, y creo que es importantísimo escucharles antes de que incursionemos a el resto de lo que hoy Ava nos tiene preparado. Vamos a empezar con las damas, como siempre, así que Helen, adelante. Sí, pues yo me quedé con esta verdad. He estado practicando el, el vivir esta verdad. Puedo comparar el antes, ¿no? Estaba yo viviendo una verdad a medias porque no me había entendido que ahora yo ya pertenezco a esa luz, que ahora mi nueva existencia es en luz, no me había entendido. Entonces, pues en unas áreas de mi vida estaba no permitiendo esa luz porque no tenía clara esta verdad. La había a lo mejor disfrazado, no sé, a mi entendimiento. Nada más la había entendido, pero no la había estado viviendo. Pero ahora con esta verdad, pues vienen muchas cosas, ¿no? En las vivencias del día a día. Vienen los pensamientos y ya, bueno, empieza a ser como una novela en mis pensamientos, y ya yo solita me voy, pero gracias, y ahora me doy cuenta que el Espíritu Santo está para traernos a esta verdad y para redarguirnos y instruirnos. Y viene esa verdad, o sea, ya no tan fácil me concentro en mis pensamientos y me voy y hago mi novela, sino que ya estoy haciendo mi novela o ya la hice y vengo a esta luz. Digo, no, yo no tengo que estar yo en mis pensamientos o en lo que yo puedo ver, lo que hay afuera, sino que la verdad que mi Padre es la luz, que Él es en mí, que me alumbra y me abre mi entendimiento. Entonces, esta práctica, esta nueva vivencia que ahora estoy experimentando de sentirme ya como esta luz, o sea, que esa luz está en mí y que esa luz está alumbrando todo lo que es a mi alrededor, toda mi existencia, pues ha estado cambiando, y de verdad que hay un descanso, porque ya no estoy en mis novelas, ¿no? De horror y terror, decía. Me trae ese descanso, es así como ahorita yo lo estoy experimentando y me doy cuenta cómo tan fácil se va uno y tan fácil crea uno todo lo de afuera. Pero esa no es la verdad de mi Padre. La verdad es la que Él pone en nosotros y nos alumbra con su luz, nuestro entendimiento. Eso es lo que les puedo compartir. Gracias, Helen. Qué importante esta transición, ¿no? Esta transición a una existencia en luz. Vamos a... Perdóneme, por favor. Gracias. Vamos a escuchar a Marco. Ya te abrí el micrófono, Marco. Sí, muchas gracias. Sí, pues yo estoy viviendo algo muy hermoso. Dios está transformando mi mente, mi entendimiento. Ha sido fundamental en este proceso una maravillosa canción de Humanidad Transformada que se llama Pensamientos, que tiene verdades muy concentradas a este respecto, y que, bueno, pues Dios ha permitido que yo la pueda tener en mi mente. Todavía no me la sé completa, pero
Y estos pensamientos de Dios, lo que la canción dice que es que Dios quiere poner sus pensamientos en nuestra mente y que lo recibimos y que anhelamos ser iguales a Jesús. Entonces, este proceso ha sido muy hermoso porque he estado recibiendo revelación acerca de mis padres, de mi papá y de mi mamá, que han sido muy, muy importantes para mí. Me llama la atención cómo Dios, sin cambiar la vivencia, cambia la manera de ver las vivencias, ¿no? Y nos aporta los aspectos positivos y el plan que él tenía para ciertas cosas que quizás en un momento fueron muy dolorosas, pero que tienen aspectos que nosotros no habíamos visto en ese entonces, y al darnos Dios el ángulo de visión correcto de las cosas que ocurren, transforma interiormente lo que hay en nosotros, ¿no? Y eso me parece maravilloso, asombroso, cómo estoy viendo cosas que pasaron o que están pasando desde otros ángulos, ¿no? Y bueno, pues eso también va al campo de la provisión, del sustento, en mi caso, el trabajo. Yo les comento que desde que yo recibí a Jesús, empecé a recibir una serie de informaciones relacionadas con mi trabajo, revelaciones, y eso fue armando poco a poquito algo que ahora yo le llamo la tecnología que estamos manejando en el despacho, y que Dios día a día me revela la manera como sirve, la manera como se utiliza, la manera como ahora recientemente me está diciendo la manera como se puede vender, cómo se puede comercializar, y esto ha sido maravilloso. Inclusive hay cosas que aparentemente son negativas, pero que también Dios me está haciendo revelaciones padres. Hace pues unos meses, no sé, unos 8 meses o 10 meses, Dios me pidió que buscara a una persona que trabajó conmigo hace muchos años, y él es pues un buen vendedor, y cuando trabajó conmigo estuvo como director comercial, y fue la época en que más vendimos. Entonces él se convirtió a Dios aparentemente, y está participando en una iglesia bautista aquí en México. Y bueno, Dios me pidió que lo buscara, lo busqué y restablecimos comunicación, le platiqué lo que estaba haciendo, y él le mostró interés, y le dije que si estaba de acuerdo en que firmáramos un convenio de confidencialidad. Me dijo que sí, y le dije, bueno, todavía no tengo el contacto con la abogada, pero vamos a firmar este convenio previo en lo que tenemos el contrato definitivo. Y sí, aceptó firmarlo, y empecé a compartirle pues la tecnología, gran parte de la tecnología que manejamos se la compartí. Y después empezó a tener actitudes muy extrañas, y finalmente dejamos de hablarnos. Y me ha estado cayendo el 20 de que él estuvo pues coyoteándome para sacarme la tecnología. No se la alcancé a dar toda, pero sí una buena parte. Y y en lugar de verlo así como algo muy, muy dramático, Dios me está permitiendo apoyarme en sus verdades, como de que todas las cosas ocurren para bien de aquellos que aman a Dios.
y el hecho de que Dios directamente me haya pedido que lo buscara después de muchos años, me alienta a ver este asunto como una cosa positiva, sabiendo que Dios tiene un plan maravilloso para esto, un plan de amor, un plan de misericordia. Me recuerda a Dios estos versículos como el de ninguna arma forjada contra ti prosperará, y es maravilloso ver así las cosas en los pensamientos de Dios. También por los largos periodos de tiempo que duré sin trabajo, yo veía como que mi vida había sido un fracaso total, y también hace unos meses Dios me reveló que no había sido un fracaso, que todo era parte del plan que Él tenía para trabajar conmigo, y me hizo ver cómo ahorita que bueno, físicamente no puedo trabajar, pero por los ojos, pero Dios está trayendo personas que me están ayudando, y y además está abriéndome puertas para hacer un negocio muy interesante, franquiciando la tecnología que Dios me estuvo dando, ¿sí? Y compartiendo estos conocimientos con otras personas y permitiendo de esa manera bendecir a muchas empresas. Entonces, las cosas que aparentemente son un fracaso o son algo negativo, cuando reciben la luz de Cristo y Él alumbra, eso puede ser transformado radicalmente, ¿no? Sin cambiar las situaciones. Dios cambia adentro, en nuestro interior, y es maravilloso, ¿no? Estoy asombrado de lo que estoy recibiendo de parte de Dios. Gracias. Gracias, Marco. Lo que estamos escuchando es el producto de vivir revelación, ¿no? Tanto en Helen como en Marco hay una renovación del entendimiento, que es el cómo Dios nos transforma en sus hijos. Y qué hermoso escuchar la evidencia, ¿no?, de lo que está ocurriendo, y vamos a ver el fruto final de todo esto conforme avanzamos en aprender a vivir dentro de esta provisión maravillosa. Félix, te escuchamos, hermano. Me siento como viviendo una nueva aventura en Dios, y sé que esta aventura no tiene fin porque es eterna. Hasta este momento Dios me ha permitido comprobar su vida en mí, y creo que día a día estoy creciendo en la gracia que es en Jesucristo. Y eso es maravilloso. A veces no hay palabras para describir eso, ¿no? Pero así me siento ahorita, creciendo día a día, viviendo una vida, la vida de Dios, sin esfuerzos. Entiendo que me falta mucho por aprender, muchísimo. Pero esto es lo que he percibido ahora, es lo que siento, que estoy viviendo esa vida sin mayor esfuerzo. Y eso es fascinante para mí, eso es vida, ¿no? Antes me camuflajeaba, ahora lo veo así, y tal vez compartí hasta engaños, ¿no? Pero hoy le pido a
a mi Padre que no me permita hablar nada que no sea de Él. Y Él lo está cumpliendo en mí, Él lo está cumpliendo. Les comparto que ayer fue nuestra segunda experiencia como no le puedo llamar escuela, sino un espacio para poder compartir verdad de Dios, ¿sí? Y veo que esto está teniendo un fruto maravilloso. Uno a veces piensa que la gente no recibe o no percibe, ¿no? Pero comienzan a cambiar su lenguaje. Comienzo a escuchar los testimonios y yo digo, wow, pues esto verdaderamente tiene que ser de Dios, ¿no? Porque creo que por 2 años y medio les he estado compartiendo, pero ahora los noto más consolidados en esto, en la fe, y ellos son los que piden ahora, ¿no? Y por iniciativa de alguien que quiere aprender a compartir verdades, fue que, bueno, creo que la iniciativa la tomó Dios primeramente y preparó el momento, el lugar, y tenemos 2 semanas, son 8 personas que están tomando o recibiendo estas verdades, y esto me obliga a mí a meterme más, ¿verdad? A meterme más en estudiar esas verdades que provienen de Dios y obtener revelación de Dios. Yo soy el primer edificado. Y estamos en lo básico, como te había comentado, Cris. Estamos compartiendo en que nos conozcamos a nosotros mismos, ¿no? Ahora, tomé una base que fue el origen y razón de todas las cosas. Algo que hace algunos años tú me compartiste ahí en tu casa. Y eso me ha servido muchísimo porque Dios me trae más claridad, ¿sí?, a su verdad. Eso es glorioso, ¿no? Y más adelante les voy a compartir otra experiencia que Dios me dio en la semana pasada, el viernes. Cómo Dios está llevándome a hacer luz ya a otros. Es lo que hasta ahorita puedo compartir. Gracias. Muchas gracias, Félix. Pues qué importante, qué hermoso lo que vemos que está ocurriendo como evidencia de lo inmediato que está y de lo disponible que está este servicio divino operado por el Espíritu Santo en quien decide recibirlo. Y vamos a entrar a ver eso en un momento en la próxima página, pero antes de dejar la página 11 en nuestras sesiones, quisiera que leyésemos otra vez las escrituras que corresponden a cada inciso, por lo menos que hablemos de ellas. El primero es Colosenses 1, 12 al 14, dice: doy gracias al Padre, que me hizo apto para participar de la herencia de los santos en luz, el cual me ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tengo redención por su sangre, el perdón de pecados. Qué hermoso vivir en esa gratitud, ¿no? Y en esta verdad que declara tantas cosas. O sea, Dios es tan exquisito y tan profundo en su lenguaje. Y aquí nos habla de cosas enormes. Él me ha hecho apto para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Se dan cuenta que Él siempre va al máximo de su capacidad? Y el máximo de su capacidad es hacernos sus herederos, coherederos con Jesús. Entonces Él va a ir por medio de estas declaraciones
enfocándonos en dónde está su corazón. No nada más quiero rescatarte de la potestad de las tinieblas, quiero hacerte mi heredero. Sí, y para nosotros primero es, ¿será posible? Y luego atrevernos a creerle un poquito, ir poco a poco llegando al mismo enfoque y al mismo propósito. Pero para él su propósito ha estado cristinamente claro, ¿no? Desde la eternidad. Y entonces vemos cómo él provee para que ese propósito se cumpla. Y vemos a Jesús involucrado, ¿no? Él es el primogénito de esta familia y soy trasladado a su reino y tengo redención por su sangre. O sea, él invirtió su vida para hacerme hijo de Dios, para hacerme su hermano y para hacerme heredero juntamente con él. Así que esto es algo enorme, ¿no? Algo en lo que necesitamos crecer constantemente. Segundo, el inciso B, que habla de que la función de la luz es alumbrar y Jesús viene a morar en mí para redimirme de las tinieblas. Juan 8:12 dice, yo soy la luz del mundo, palabras de Jesús. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Verme en este estado, ¿no? La luz habita en mí y no ando en tinieblas. Y esto es una cosa enorme, maravillosa, de la cual ya hablamos, pero queremos permitirle al Espíritu Santo escribir estas verdades en nuestros corazones. Ya nos las mostró, pero ahora necesitan quedar registradas para que esto sea lo que norme nuestra vida de aquí en adelante. Así que no haya ya un vacío, una manta sin escribirse, ¿no? Para que cada quien le eche ahí lo que quiera, sino que quede registrado en nosotros que esto nos constituye. Esto es lo que nos hace ser hijos y nos hace ser participantes de la adopción. Muy bien. Y luego los versículos relacionados a el inciso C, que vimos en Hebreos 4:13 y Marcos 4, pues todavía afirman más eso, y quiero leerlos igual para que no nos sirvan en nuestro avance. Hebreos 4:13. Me hace entender que estoy ante un Padre. Dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas, y voy a personalizarlo. No hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas mis cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tengo que dar cuenta. Y el chiste es vivir cómodo, vivir absolutamente en esa misma apertura con mi Padre, ¿no? Sin ningún temor, porque como pude ver en el inciso A, estoy redimido. Y todo lo que hice en participación de las tinieblas que me gobernaban, pues está redimido por la sangre de Jesús. Tengo el perdón de mis pecados. Entonces no tengo por qué temer este estado de transparencia ante mi Padre. Y Marcos capítulo 4, verso 21, Jesús dice,
También les digo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? No es para ponerla en el candelero, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no salga a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Entonces, qué bueno que ya no oímos eso como una amenaza, ¿no? Y como un día terrible en el que vamos a quedar expuestos, sino que podamos vernos del otro lado de ese día y en un estado de paz, en el que todo ha sido expuesto para ser redimido, para ser perdonado, para ser limpiado, para ser santificado. Y puedo continuar viviendo en esta transparencia a la que he sido traído a tan grande precio. ¿De acuerdo? Así que esta es nuestra nueva existencia en luz. Bueno, vamos a la página 12 ahora. Y por favor ustedes participen con toda libertad. La página 12 contiene una serie de pasos que somos invitados a dar, y dice lo siguiente, empieza con este título: Mi participación en revelación y sus implicaciones. Y luego explica: dado que la única manera en que yo participo de Dios es si elijo hacerlo de mi propia voluntad, el espíritu de revelación en el conocimiento de mi Padre me es dado para que alumbre los ojos de mi entendimiento, y así, pudiendo ver lo que me es dado, yo pueda elegir participar consciente y voluntariamente del proceso por el que la promesa de adopción es hecha realidad en mi vida. Entonces podemos ver que el trabajo de revelación es un trabajo de amor, es un trabajo de respeto. En la guía anterior entendimos que hay dos factores que gobiernan nuestra nueva existencia, ¿no? Una es qué va a hacer Dios, qué ha hecho Dios para adoptarme y transformarme, y la otra es yo tengo que elegir participar. No va a suceder si yo no elijo participar. Bueno, revelación comprueba que así es en efecto. Nadie puede, fuera de Dios, nadie puede mostrarme lo que Él me ha dado, lo que Él ha hecho, a qué me invita, pero yo tengo que elegir participar. Y revelación es precisamente ese trabajo, donde el Espíritu Santo me dice: mira, esto es lo que tu Padre ha hecho por ti. Esto es lo que está preparado para que tú vivas. Y luego entonces que puedo verlo, porque Él tiene que alumbrar los ojos de mi entendimiento, entonces me toca a mí elegir si participo o no participo. Y esto es algo que tiene unas implicaciones enormes, porque por un lado nos va a dar una enorme confianza y nos va a enseñar a vivir recibiendo revelación. El nuevo raciocinio que está siendo formado en nosotros va a operar de la siguiente manera. Y tengo que usar el contraste con el viejo para que lo entendamos. Porque ante las situaciones, el raciocinio humano siempre opera con la pregunta de ¿qué voy a hacer? ¿Con qué cuento? ¿Con qué voy a enfrentar esto que está frente a mí? Y eso es congruente con la condición humana, ¿sí? Pero es completamente incongruente e ilógico con la condición divina, ¿sí? Entonces, en lugar de ese raciocinio,
la renovación de nuestro entendimiento nos va a traer a razonar de la siguiente manera. ¿Qué ha hecho y provisto mi Padre para esto? ¿Ven la diferencia? En una es ¿qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Con qué cuento? Todo es yo. Y en la nueva manera de pensar es, debido a que todo me ha sido dado, bueno, ¿qué me ha sido dado para esto que estoy enfrentando? Adelante, Marco. Sí, aquí yo quisiera comentar algo que también se me hace muy interesante. Esta verdad que Jesús expone en Juan 17, donde dice, Padre, todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. También es aplicable a nuestras vidas, y cuando nosotros recibimos esta verdad, podemos entender que todo lo que tenemos es de Dios y que Él nos los ha dado. Y eso es maravilloso porque, por ejemplo, hace, no sé, 25 años, una cosa así, compré unos terrenos en San Miguel de Allende. Yo compré un terreno de 6 hectáreas y mi mamá y mi padrastro compraron otro al lado mío. Y estos terrenos pues fueron invadidos hace año y medio. Y en lugar de estar afanado por cuidarme, que no me quiten lo que tengo, estoy consciente de que esos terrenos son de mi padre, él me los dio, y me ha llevado a buscar abogados, al abogado exacto que se requiere para poder defender eso, pero en este momento no me ha provisto los recursos para pagarle al abogado, que no es barato, pero que vale la pena la inversión que se hace por recuperar esos terrenos. Y no estoy afanado, no estoy preocupado, y es el mismo caso de la tecnología que les comentaba hace rato que Dios me ha dado, y esa persona que está queriendo abusar, me queda claro que todo es de Dios y que no tengo yo que defender nada, ¿no? O sea, me siento libre, confiado de que Dios es el que defiende, y que aún si quiere darles a los otros lo que me había dado a mí, no me afecta, porque como que yo me siento dueño de algo más grande, de algo más grande de lo que había yo recibido, ¿no? Como que es, como que me siento dueño de todo, ¿no? A lo mejor suena un poco absurdo lo que estoy diciéndoles, pero así lo estoy percibiendo, ¿no? Y entonces es maravilloso, es cada pensamiento que Dios nos da, cada revelación, cada palabra que Él nos dice, cómo transforma todo lo que hay en nuestro interior, ¿no? No solamente en el qué voy a hacer, sino también en lo que tengo, ¿no? Y creo que es en todo. Gracias. Gracias, Marco. Conforme avancemos en conocernos en esta verdad, vamos a sentirnos cada vez más y más cómodos en esta realidad divina. Si todo es nuestro, por conducto de nuestro Padre, y Él ha designado al Espíritu Santo para ser el que nos haga entrega de las cosas que nos han sido dadas. Entonces tenemos que aprender a vivir estas operaciones para poder participar de lo que ya es nuestro. ¿Sí? Porque fuera de ellas, pues permanecemos en tinieblas, en ignorancia, y se cumple lo que ya está descrito en Gálatas 4:1. Mientras el heredero es niño,
en nada difiere del esclavo, aunque ya es señor de todo, ya es dueño de todo. Entonces lo que tú estás expresando, cuando lo tratas de oír humanamente, suena absurdo, pero no suena para nada absurdo dentro de la verdad divina. Es congruente con la palabra de Dios. Y estamos en esa transición, ¿no? En recibir un nuevo entendimiento. Sí, quisiera hacer otro comentario, perdón. Adelante. Quizás están ustedes enterados que hace 11 semanas que me caí y tuve un vértigo y estuve casi postrado en cama, ¿no? Y tengo un amigo, un hermano en Cristo que me platicó de un doctor que cura el vértigo, que aparentemente es algo que muy pocas personas saben cómo se cura. Y otro hermano en Cristo le platiqué y me dijo, ¿y cuánto cobra? Y dije, no sé. Me pidió que investigué y es un médico caro. Cobra 1,500 la consulta, pero he escuchado que cura el vértigo en una sola sesión. Entonces mi otro amigo me dijo, no, pues pídele cita y yo pago la consulta, ¿no? Y entonces la semana pasada fui con el doctor que yo ya conocía, también resultó ser un amigo también conocido. Y bueno, fui y en una sesión realmente desapareció el vértigo, ¿no? Con un procedimiento muy sencillo, y ya me curó, y mi amigo el que pagó, el que financió todo, bueno, pues pagó los 1,500 de la consulta y me pagó el taxi de ida y de regreso. Pero lo más interesante, aprovechando el comentario que hizo Cristóbal, es que me sentí muy cómodo en este proceso, ¿no? Sentí que estaba recibiendo realmente parte de lo que es mío, ¿no? De mi herencia, ¿no? Muy agradecido, por supuesto, con mis amigos, con las personas que proveen, que son el medio de parte de Dios para proveer lo que recibo, pero me siento muy cómodo recibiendo de mi Padre, ¿no? Y bueno, confirmo lo que estabas diciendo. Gracias. Gracias, Marco. Entonces, vemos aquí en esta parte de la entrega de esta verdad que el gobierno que ya entendimos, donde la obra la hace Dios, pero Él no la va a hacer sin mi consentimiento, opera en revelación. Así opera revelación. Siempre está disponible, pero nunca a la fuerza. Lo cual quiere decir que tengo que aprender a participar en la operación divina de revelación. ¿Sí? Que el Espíritu Santo ya me ha sido dado, ya le he recibido como mi guiador, etcétera, que Él cumpla sus funciones en mi vida, pero el hecho de que le haya recibido no quiere decir que ahora Él se impone, sino que Él está sujeto a la operación de amor, y amor me respeta. Y entonces yo tengo que elegir recibir revelación, y él está ahí presente para dármela. ¿Sí? Y esto es importantísimo, porque de otra forma, pues ahí está, pero yo no hago uso, ¿no? Y hemos utilizado en el pasado muchos ejemplos al respecto. Es como, tienes el coche, es tuyo, tienes las llaves, pero eliges irte a pie. Bueno, pues no es porque no tuvieras con qué irte a tu destino, sino porque elegiste no hacer uso de lo que tienes para esas funciones. Entonces aquí se trata de
de toda nuestra existencia. Por eso Jesús dijo, el que me sigue no andará en tinieblas, porque se trata de caminar. ¿Y cómo es eso? Pues es la existencia, ¿no? Todos los días estamos en algo. Cada día nuestro Padre tiene preparado lo que Él quiere que andemos con Él, pero ese caminar no es en tinieblas, sino que es en luz. Y entonces nos debe quedar clarísimo este punto, que la revelación está provista y por lo tanto jamás va a faltar, jamás. Pero tenemos que aprender a recibirla. Y entonces el resto de esta página nos habla precisamente de los pasos necesarios para vivir recibiendo revelación. Y tiene un dibujito de un foco con una línea y varios puntos en esa línea, y abajo está un lápiz, y es nada más una ilustración. Pero tiene 3 pasos, y en el lado izquierdo dice, ¿cómo participo de esta operación divina? Paso 1. Elijo aceptar que mi existencia es en luz. ¿Por qué decimos paso? Porque esto es en realidad algo a lo que hay que entrar. Recuerden que cuando hablamos de pasos no hablamos de paso aquí y ya pasé, sino entro a vivir de aquí en adelante en esta verdad. Entonces, el primer paso de fe es, elijo entrar a una existencia en luz. Me acepto en luz. Me considero en luz. Y una vez que ya me veo allí, el paso 2 es, recibo al Espíritu de revelación, que me es dado para que yo pueda ver lo que me es provisto. El hecho de que yo esté en luz no quiere decir que puedo ver por mi cuenta lo que se me pegue la gana. Sí, así no funciona la cosa. Porque recuerden que la promesa es ser uno con Dios. ¿De acuerdo? Finalmente eso es lo que Jesús es. Él es uno con el Padre. Y a cada uno de nosotros se nos ha invitado a ser uno con Jesús, con el Padre, con el Espíritu Santo. Entonces, por eso es que nada nos es dado para que nosotros vayamos a vivirlo independientemente. Todo nos es dado para que seamos uno. Y aquí ya no entra la naturaleza humana, porque la naturaleza humana es dame para que yo vaya, ayúdame para que yo tenga, etcétera. Todo es venga para acá para que sea mío. Y entra el egoísmo y la individualidad, la autonomía humana. Eso está siendo desarraigado de nuestras vidas y estamos siendo traídos a una existencia en uno. Por lo tanto, el verme en luz no quiere decir que yo independientemente puedo ahora agarrar la luz y moverla y alumbrar. Me voy a ir por acá o me voy a ir para allá. Nada en la Escritura, nada en la provisión nos señala que así es. Todo lo contrario. Ahorita estoy siendo traído al Salmo 23, por ejemplo, donde dice, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. ¿Te das cuenta? Todo habla de esta interacción en la que Dios hace, Dios provee para mí, pero yo tengo que recibir. Y por eso el paso 2 es no solamente verme en luz, sino verme provisto de un guiador, el revelador, el espíritu de revelación, para que Él alumbre los ojos de mi entendimiento. Entonces, ¿qué voy a hacer? Buscar ese alumbramiento. ¿Sí? Y el paso 2 está conectado a sus implicaciones y dice, el alumbramiento permite
que yo me vea en el camino que Jesús es para traerme al Padre. Porque eso es lo que el Espíritu Santo está haciendo. Él va a mostrarme a Jesús de forma que yo acepte ser hecho y participar de lo que Jesús es. Entonces, por eso Jesús es el camino que me lleva al Padre. Y cuando el Espíritu Santo le permito hacer su trabajo, eso es lo que Él va a estar haciendo, es mostrándome a Jesús, mostrándome al Padre, pero no puedo llegar al Padre, no puedo ser uno con el Padre si no es a través de Jesús. ¿Cómo le hace Jesús? Pues eso es lo que va a ser mostrado, para que yo viva lo mismo que Jesús vive y sea como Jesús es. ¿De acuerdo? Entonces, esto es importantísimo. ¿Se dan cuenta? Entrar a vivir en luz sabiendo que esa luz me es provista, ese alumbramiento me es provisto constantemente por el Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo nunca me va a guiar fuera de estos parámetros. Su función es mostrarme a Jesús, invitarme a vivir lo que Él es, para que entonces, como Jesús es uno con el Padre, yo también pueda experimentar eso mismo. Y luego vamos a hablar del paso 3 y luego vamos a tomar tiempo que ustedes participen y que esto crezca en nosotros, ¿no? Pero el paso 3 es me presto conscientemente para vivir con mi Abba el proceso por el que soy hecho su hijo. Pues hasta aquí el Espíritu Santo me invita, pero yo tengo que elegir, acepto. Y prestarme al proceso por el cual voy a participar de lo que Jesús es. Jesús es el Hijo perfecto. Sí, Él no tiene obstáculos para ser uno con el Padre. Él no tiene obstáculos para permitirle al Padre hacer sus obras juntamente con Él. Entonces, yo sí tengo obstáculos. Yo todavía no sé hacer eso bien. El Espíritu Santo, entonces, su trabajo es mostrarme, mira, a Jesús, ¿me permites ayudarte a vivir esto? Yo tengo que elegir participar conscientemente. Y entonces, la implicación de este paso es el alumbramiento me trae a la decisión de aceptar, participar o no de las obras que mi Padre ha preparado de antemano para que yo ande en ellas. Y estamos viendo en esta sección de la guía la operación en la práctica, ¿verdad?, de revelación. Y quiero mostrarles esto del lado negativo. ¿Qué pasa si yo no elijo verme en luz? Pues ahí se detiene todo, porque me veo forzado a recurrir a los métodos humanos, que o bien son aceptar que pues ni modo, no sé y ni modo, ¿no? O andar buscando quien sepa, andar viendo a quién me arrimo, qué piensa fulano, qué piensa sutano, qué han hecho otros, o sea, todo lo que es la investigación empírica de los métodos humanos para tratar de encontrar así a ciegas por dónde caminar. Y obviamente eso está lleno de riesgos y históricamente no funciona, porque no ha arreglado el problema humano. No me va a sacar de la maldición adámica, no me va a permitir participar de la vida divina, o sea, no funciona, no compete.
Entonces, el paso 1 es vital, es absolutamente necesario, porque si no me veo en luz, si no entro a verme en luz, entonces pues no tengo derecho a participar del alumbramiento que el Espíritu Santo hace. ¿Qué pasa si entro a luz pero no doy el paso 2, no entro a la vivencia constante de que el Espíritu Santo me esté alumbrando, me esté revelando verdad? Pues entonces me veo en luz pero no la vivo. Me veo en luz pero me quedo estacionado. Sí, ya no estoy en tinieblas, pero no sé para dónde. No sé cómo, ni cuándo, ni qué, ni nada. Y entonces eso es un estado bastante difícil, porque también me quedo desarmado, ¿no? Pues sí, ya no me acepto en tinieblas, pero tampoco sé cómo caminar. ¿Se dan cuenta? Entonces el paso 2 es también absolutamente necesario y una parte fundamental de revelación del sistema de vida que me ha sido provisto como hijo de Dios. Y queda el paso 3. Pues, ¿qué sucede si me veo en luz y acepto que el Espíritu Santo es el quien me alumbra, pero a la hora que lo hace yo elijo no participar de eso? Pues entonces tampoco voy a disfrutar de lo que me está siendo mostrado. Si me dice, es por acá, y digo, bueno, muchas gracias, qué bueno que hay un camino, pero aquí me quedo. La consecuencia es, no voy a andar en las obras que mi Padre preparó de antemano para que yo viva con Él. Pues como pueden ver, esto es importantísimo. Entendernos en esta provisión, entrar a la vivencia de estas tres cosas, a la vivencia en luz, con el servicio de alumbramiento, de revelación que hace el Espíritu Santo, y mi participación en cada una de las invitaciones que Él me hace. Vamos a escucharles. Esto es en cada paso, ¿verdad? Cada paso por paso ocurren las tres operaciones. Exactamente. Ok. En cada, vamos a llamarle cada evento en mi existencia o la tuya, en cada uno, ocurren estas tres cosas, porque todo inicia con cómo me veo. Sí, acepto verme en luz, acepto recibir la guía del Espíritu Santo y acepto participar de lo que Él me muestra. De lo que Él me muestra, paso por paso. Exactamente. Ok. Gracias. Y quizás sea bueno añadir que no solamente es paso a paso, sino momento a momento, ¿no? Por ejemplo, evento a evento, ¿no? Él te muestra algo, y lo peor que podemos hacer es decirle, bueno, está bien, muchas gracias, ahí nos vemos. Ajá. Ya de aquí yo me encargo, ¿no? Ya sé para dónde es. Y ¡pum! Se cae todo, porque no, así no funciona. Es para acá, gracias. Entonces, indícame qué es lo que sigue. Y Él te va a dar la indicación, bueno, por ejemplo, si estás en una conversación, en esta sesión, ¿no? ¿Qué es lo que sigue? Bueno, pues Él te da la próxima frase o las próximas palabras, y entregas esas palabras, y si sigues recibiendo en tu espíritu, va a continuar fluyendo su guianza, y las cosas se van integrando porque es producto de lo que Él te está dando. Y lo mismo en el trabajo, en la familia, en todo. Es el equivalente a Padre, muéstrame, ¿no? Exactamente. Ok. Gracias. Helen.
Sí, y bueno, lo que estoy viendo que cuán importante es esto, ¿no? Que nosotros lo hagamos correctamente, porque lo podemos tener por entendido así, pero no no estar participando sino pues irse uno mismo por lo que está uno teniendo enfrente, ¿no? En una conversación, por ejemplo, me, me es mostrado y pues yo decido defenderme o decido pues yo hacerlo por mi cuenta. Y pues sí, los resultados van a ser muy diferentes a que si yo elijo recibir de mi padre, recibir el alumbramiento y recibir, participar de lo que él ya tiene preparado para esa conversación y para todo eso. Bueno, sí se me hace muy, muy importante porque lo hacemos a nuestra manera o lo acomodamos a nuestra manera, pero así realmente no es. Es dejarnos ser guiados y dejar el orgullo, dejar los prejuicios y todo lo que ya traemos por aprendido. Ahora sí, de no saber nada en ese momento, estar en cero para poder vivir la vida divina y poder vivir todas las obras que mi papá ya ha preparado de antemano para que las vivamos con él. Bueno, eso es lo que yo puedo entender. Gracias, Helen. Gracias. Dejar la autosuficiencia, ¿verdad? La autosuficiencia. Es lo que nos quita la autosuficiencia, este proceso. Félix. Sí. Bueno, mientras escucho el comentario de que si no decido, ¿verdad? O escucho la revelación, pero me quedo en stop. Viene a mi mente el caso de Balaam. Aunque tuvo la revelación, Dios le dijo, y tuvo que permitir nuestro padre que una burra le hablara al profeta, ¿no? Y yo digo, padre, pues ¿cuántas burras vas a ocupar para hablarme a mí? Digo, si decido, pero qué bueno que el Espíritu Santo nos lleva de la mano y trae todo lo que Él tiene que sembrar en nuestro corazón y vivirlo, ¿no? Sí. En la participación anterior vamos a decir, les prometí hablar de una vivencia que tuve el viernes pasado con papá y otro hijo suyo, que, bueno, uno se lamenta que, aunque siendo pastores o líderes de alguna congregación, están muy lejos de la verdad. Pero nuestro Padre propició el momento, el tiempo, todo para estar con Él y a la luz de un café, pues compartirle, ¿no? Salió de que él, en una experiencia negativa, acaba de tener una división de su congregación y tristemente pues fue su propio hermano en la carne que le dio el golpe de estado, ¿no? Y me estaba diciendo, bueno, preguntándome, ¿por qué ocurre esto y aquí y allá? Y comencé a la luz de la palabra a decirle, ¿no? Cómo opera el espíritu de rebelión y todo eso. Entonces noté en él el hambre de querer avanzar, de tener éxito. Y el Espíritu Santo me trajo a compartirle los fundamentos de vida eterna. ¿Sí? Y el hombre se quedó asombrado, casi lo miré yo con la boca abierta, ¿no? Y pues se abrió y me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, he platicado con muchos pastores, pero nadie me ha hablado como lo estás hablando tú. Le dije, bueno, te entiendo y no te sientas mal. Así viví un tiempo, le digo,
sin esa luz, sin esa dirección, hasta que mi Padre en su misericordia abrió los ojos de mi entendimiento y estoy aprendiendo a eso. Y le hablé del primer fundamento, ¿no? Que es el arrepentimiento de obras muertas. Y más asombrado quedaba y por último me dice, ¿sabes qué? Me dijo, quiero que vayas un martes que tengo yo estudios bíblicos para que compartas eso. Le dije, bueno, una plática no creo que sea suficiente porque podemos escuchar varias veces y nomás entender, porque esto es para vivirse, ¿sí? Pero el gozo que me dio es que estoy empezando a ver también, la lección fue para él y para mí. Estoy comenzando a ver cómo mi padre está también canalizándome, ¿no? Llevándome a hacer luz a otros, ¿no? A que mi persona se presente como un instrumento de justicia. Así lo miré, ¿sí? De compartirle a otros sus verdades, ¿no? En una ocasión yo le dije a papá, le dije, ¿sabes qué, papá? Yo no quiero andar buscando oportunidades como lo hacía yo antes. Y estoy hablando de más de 2 años, ¿no? No quiero andar en busca de oportunidades. Yo quiero que tú seas quien abra las puertas y me indiques el lugar, el tiempo donde yo debo de compartir tu palabra. Porque sé que si tú abres la oportunidad que es por tu voluntad, entonces voy a tener tu respaldo. Voy a ir con esa seguridad. Y papá lo ha estado empezando a hacer, ¿no? Hay 3 oportunidades, bueno, no oportunidades, sino espacios que Dios me ha abierto para compartir su verdad. Y estoy feliz porque sé que Él va a estar conmigo, su espíritu es el que va a hablar su palabra y va a abrir el entendimiento de las personas, ¿no? Sí, él al principio como que dudaba, me dijo, oye, ¿y cómo te ha ido? Me dice, en lugares donde compartes esto. Y pues también le dije, ¿no? La realidad, hay mucha gente que recibe, le digo, otra gente que no, porque chocan con sus conceptos y sus ideas humanas, ¿no? Pero el que se encarga, le digo, de escribir esa verdad en el corazón es nuestro Padre, a través de su Espíritu Santo. Tú no te preocupes. Tú, le digo, recíbelo y compártelo. Entonces está abierta esa posibilidad, ¿no? Y aquí es donde yo me regocijo porque siento que puedo ser luz para otros. De paso les comento rapidito que ahí en el restaurante casi lo grito, ¿no? Y me sentía yo así como hablando con denuedo la palabra de Dios y lo sentí en mi espíritu y bueno, no sé si hice mal o bien, pero me retracté, ¿no? Dije, no, pues, ¿qué va a pensar esta gente aquí? Que estoy loco, ¿no? Casi le grito las verdades de Dios y él estaba asombrado. Y yo dije, Padre, gracias porque de alguna manera abres nuestros ojos, los ojos de nuestro entendimiento. Yo sé que el hombre se fue más tranquilo, en paz, y el Espíritu de Dios está trabajando con él. Gracias. Gracias, Félix. Qué hermoso testimonio de Dios en todo esto. Lo que cada uno de ustedes ha comentado, lo que Félix acaba de comentar. Y ¿saben a dónde nos lleva esto? Nos lleva a entender el llamamiento que Abba nos ha hecho. Él nos ha invitado a ser uno con Él. Y eso va a continuar creciendo en nuestro entendimiento conforme vivamos revelación, redargüimiento, corrección e instrucción en justicia. Recuerden que van de la mano. Estamos viendo uno a uno, pero porque hay tanto que el Espíritu Santo tiene que operar en nosotros para traernos a la vivencia en uno, que es la instrucción en justicia.
Y es maravilloso que ya está ocurriendo, ¿no? Aunque sea poco a poquito, de vez en cuando, todavía no es algo permanente y a la dimensión de Jesús, pero está viendo ya chisguetitos de manifestación divina, ¿no? Como nos estás contando, Félix. Entonces vamos a ver esto que estamos recibiendo hoy, que las implicaciones de revelación es invitarnos a ser uno con Dios, y algo que nos va a ayudar muchísimo y va a simplificar este proceso electivo de parte nuestra. Recuerden que Dios ya eligió y ya hizo y ya proveyó y todo está dispuesto para que esto funcione. Pero nosotros tenemos que estar viviendo esta elección constante. Pero en la raíz de la elección, algo que me queda más y más claro, y me queda mucho más claro ahorita, es lo siguiente. La invitación es que yo elija quién va a hablar, quién va a hacer. ¿Voy a ser yo o va a ser mi Padre haciendo sus obras conmigo? Porque eso es lo que Jesús elige. ¿Sí? Jesús dice, no son mis palabras, no son mis obras. El Padre que mora en mí, Él hace sus obras. Entonces, Félix, lo que tú experimentaste no eras tú hablándole a la persona, sino tú participando con Abba para que hablara sus palabras. Y eso es lo que sentía salir de ti. Yo creo que esto nos va a ayudar muchísimo a todos, es entender que el Espíritu Santo nos guía a la vida en uno. Y se vuelve entonces una elección mucho más sencilla. Cuando estoy eligiendo permitirle a Abba hacer sus obras y veo su invitación, a participar en ellas y digo, adelante. Y me niego a darle por la otra ruta de la autosuficiencia. Porque creo que nos está quedando cada vez más claro la oposición de las dos cosas. Autosuficiencia niega completamente la participación de Dios. Porque lo quiero hacer yo. Y la vida en uno niega completamente la autosuficiencia. Y por eso vemos las palabras de testimonio en Pablo, ¿no? Que dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Puedo hacer otro comentario, Cris? Por favor. Así, rapidito, ¿no? Eso me ocurrió en otra ocasión anterior en una célula. Sí les comenté que esta señora es media católica, ¿no? Y no quiere dejar todavía sus cosas, ¿no? Pero una tarde que llegué, el Espíritu de Dios me inspiró a hablar de tal manera que no podía yo parar. Yo hablaba la palabra y hablaba. Y ella se quedó así como pasmada, ¿no? Y me dijo, pastor, hoy viene usted muy intenso, me dijo. así lo captó ella, ¿no? Viene muy intenso, me dijo. Y pues ya, se me cortó la inspiración, pero ella lo tomó como una intensidad, ¿no? Pero creo genuinamente que era el Espíritu de Dios soltando su palabra en ese momento ahí. Y eso me está ocurriendo también aquí en las reuniones. Y yo noto que la gente se queda prestando atención, hasta los niños. Y uno parece ser que uno piensa que los niños no reciben, ¿no? Si tengo un muchachito en el audio, ahí en la cabina de audio, y yo digo, no, pues ese niño va a estar con su teléfono ahí mientras pone las canciones o los pasajes bíblicos. No, el chamaco está anotando,
tiene su libreta y está anotando y se lo lleva a su mamá y le dice, mira, esto habló el pastor. Y dice, me corrige este chamaco, me dice, me corrige. Eso no es lo que Dios dice en su palabra. Dice, mira lo que habló el pastor aquí, aquí está. Eso es lo que Dios dice. Y es interesante, ¿no? Ver cómo la obra de Dios está, wow, está creciendo en los corazones, ¿no? Y yo con eso me siento contento, bien pagado, ¿sí? Y dispuesto a permitirle a papá que él siga pues operando en mi corazón, operando en mi vida para hacer bendición a otros. Gracias, hermano. Gracias, Félix. Qué asombroso el considerarnos en este privilegio, en esta realidad. Hace años el Espíritu Santo me empezó a mostrar el motivo por el que Dios permanece invisible. Y me asombró lo poquito que le permití mostrarme en ese momento. Hoy entiendo que cada uno elegimos continuar recibiendo revelación o truncarla con dejar de recibir y empezar nosotros a pensar por nuestra cuenta y imaginarnos y hacer uso de nuestra suficiencia, ¿no? En lugar de permanecer quietos y abiertos a ser llevados más allá por Él. Entonces, lo que me empezó a mostrar fue que conociendo perfectamente la condición humana, que no tiene otro recurso más que la idolatría para relacionarse con lo que no puede alcanzar o lo que anhela. Esa es la respuesta natural, innata de la naturaleza humana, es idolatrar. Que Dios entonces ha elegido permanecer invisible y manifestarse a través de sus obras en el antiguo pacto. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, etc., ¿no? Y no tendrás imágenes, ni esculturas, ni cosas semejantes, porque la naturaleza humana es idólatra. Bueno, viene Jesús y Él empieza a manifestar a Dios. Juan 1.18 es un versículo, y Juan 1.14 y Juan 1.18 son versículos muy, muy importantes. Uno dice que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, hablando de Jesús. Pero Juan 1.18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha manifestado. Entonces, el Padre permanece invisible y se manifiesta a través de su Hijo. El privilegio del Hijo es dar a conocer quién es el Padre. Juan 14, si me has visto a mí, has visto a mi Padre. O dicho de otra manera, estás viendo a mi Padre. Mírame, estás viendo a mi Padre. ¿Sí? Pero entonces viene Jesús y dice, les conviene que yo me vaya. Porque hasta allí, si Jesús permaneciese, la humanidad sencillamente recurre a idolatrarlo. Bueno, ¿qué ha sucedido? Pues mira, las religiones que consideran a Jesús como Dios, lo idolatran. Porque no hay otra manera de expresarle respeto, de expresarle devoción, de expresar, sino que idolatrarlo. Pero a eso no vino Él. Ni esta es la voluntad de Dios.
Su propósito y su inversión ha sido por hacernos semejantes a Él. Si la idolatría opera sencillamente en el principio de que yo nunca voy a ser como Él es, entonces ¿qué hago? Le doy mi adoración, mi pleitesía, mi todo, pero no puedo jamás venir a ser semejante. Y a lo que somos invitados es a ser uno. Y para ser uno tiene que haber una perfecta semejanza. De otra forma, Dios tendría que cambiar a lo que nosotros somos. O nosotros alteraríamos lo que Él es. Si mezclas leche pura con leche pura, se mantiene sin ser adulterada. Pero si le echas agua, ya cambiaste la constitución de la leche, ya la volviste algo más, ¿cierto? Entonces, es un ejemplo muy, muy sencillo, pero habla de por qué somos llamados a ser uno y cómo. Entonces, esto es a lo que revelación nos trae. Se dan cuenta, es la invitación a ser uno con el Padre. Pregunta, Cris. Sí, hermano. Ahora que hablas de los componentes de Dios, solo para verificar, imagen es la naturaleza de Dios, ¿sí? Semejanza es su carácter. ¿Es así o no? Bueno, supongo que estás pensando en Génesis 1, ¿no? Que los hizo a su imagen y semejanza. Y conformes, dice, a su semejanza. Y es una razón muy importante de esa palabra, conformes. Hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Imagen es la reflexión o el dibujo, o en el caso de Dios, Adán y Eva, su imagen. Entonces, es la expresión manifestada en algún medio. La sombra. Pues sombra, en el caso de Adán y Eva, eran seres vivientes que manifestaban lo que Dios es, pero no tenían su naturaleza. Naturaleza y carácter. El carácter es el ejercicio de la naturaleza. Entonces van unidas. Y ahí está la semejanza. Conformes a nuestra semejanza quiere decir conformables, que pueden llegar a ser igual a. Porque semejanza es igual a. Entonces eso no ocurrió con Adán y Eva. Nunca fueron semejantes, porque la semejanza solamente ocurre por la adopción. Para ser semejantes tienes que ser nacido de Dios, tienes que ser hijo o hija de Dios. Entonces Jesús es absolutamente semejante a su papá, porque es hijo. La semejanza habla de paridad, habla de ser igualito a. Y a eso somos traídos por medio de la adopción, que nos hace nacer de nuevo y nacer de Dios. Y es en esta nueva naturaleza que podemos ser uno con Él. Gracias. Sí, mi hermano. Ahorita que estabas hablando, que estaba el Espíritu Santo platicándonos esto último que dijiste, estaba yo recibiendo una revelación maravillosa acerca de cómo dentro del mundo cristiano se da el mismo fenómeno que en las religiones no cristianas que adoran a Cristo, ¿no? Que idolatran a Cristo, y esto me lo estaba revelando Dios en
en el asunto de llamarle Señor, ¿sí? Me estaba mostrando Dios la misericordia que tuvo conmigo en esos 6 meses en los que pues yo le platico a la gente que Dios me mostró que, que, que Cristo quería ser mi hermano, ¿no? Y que quería que yo fuera hijo de su papá. Y esto lo hizo de una manera maravillosa y asombrosa, cuando cada vez que yo le decía a Cristo Señor o a Dios, este, Cristo empezaba a jugar conmigo como un hermano, tratando de darme un coscorrón por haberle llamado Señor, ¿no? Y este proceso duró casi 6 meses. Era pues muy simpático, ¿no? Muy agradable. Y por cierto, no recuerdo que me haya dado nunca un coscorrón, pero pero sí la corretiza, ¿no? Las corretizas alrededor de Abba. Y bueno, entiendo, a mí me parecería igual, entiendo lo asombroso que se le puede hacer a la gente cuando yo platico esto, pero así fue, esto ocurría en el plano espiritual y no, por supuesto, no en el plano físico, pero el efecto fue que se me quitó la costumbre de llamarle Señor a Jesús, ¿no? Y de verlo como mi hermano. Entonces me asombra mucho la preparación que él me estuvo dando acerca del tema del poder, de cómo Cristo viene a romper el esquema del poder, eh, cuando la gente pensaba en Dios como alguien superior allá arriba, y alguien muy grande que nos puede aplastar, y al romper Dios eso en mi mente, en mi corazón, me ha permitido verlo como realmente, verme semejante a Él, ¿no? Semejante, como de su misma naturaleza, ¿no? Compartir su naturaleza, y esa revelación se me hace maravillosa, extraordinaria. Gracias. Gracias, Marco. Se dan cuenta cuántas cosas tienen que ser corregidas en nosotros. Traernos a un entendimiento correcto de la verdad de Dios y la verdad que Él ha establecido respecto a nosotros. Ahora, no tengamos confusión alguna en la condición humana. El ser humano es un esclavo. Tiene un espíritu de esclavo. De ninguna manera puede jamás verse en semejanza a Dios. A lo peor que puede llegar es a consentir con el diablo de buscar usurpar el lugar de Dios. Sí, que es lo que busca este espíritu malvado, ¿no? Pero por el otro lado está la gracia. Y la gracia es la manifestación del corazón de Dios hacia nosotros y las acciones que Él ha tomado para darse a nosotros. Y entonces en esa gracia, Él no nos concedió un lugar inferior a Él, sino que nos amó al grado de traernos a semejanza, como hijos. Y categorizó eso poniendo a Jesús como la promesa. Romanos capítulo 8 lo dice textualmente, que nos predestinó para que fuésemos hechos conformes, y esa palabra conformes habla de semejanza, de conformidad, de exactitud, conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces,
aquí está una de estas verdades que por medio del trabajo del Espíritu Santo, revelación, redargüimiento, corrección e instrucción en justicia, vamos a ser invitados a vivir, ¿sí? Y todo lo que en nosotros batalla con recibir esto y con entrar a vivirlo, pues va a tener que ser procesado, ¿no? De ninguna manera eso niega el señorío de Jesús. Por supuesto que no. Lo que niega, y lo niega rotundamente, es que el propósito de Jesús haya sido enseñorearse de nosotros. ¿Ven la diferencia? El enseñoreamiento es el sometimiento de otros a tu dominio, que es la manera en que el humano interpreta el señorío, pero es una corrupción de esa palabra. El señorío de Dios, Jesús lo manifestó sirviendo, no dominando, sino subyugando. Y el enseñoreamiento es la corrupción del señorío. Y es el interés por esclavizar a los demás, para servirte de ellos. Pues a eso no vino Jesús. Y lo dijo textualmente: yo no vine a que ustedes me sirvan, vine a servirles a ustedes, a ejercer señorío con ustedes. Entonces, aquí es donde viene toda esta transformación, ¿no? Que cada uno necesitamos vivir, porque venimos de un raciocinio esclavo, que busca patrón, que necesita patrón y necesita ser patrón también. Yo me someto a Dios en la naturaleza humana para que Él me dé dominio sobre mi reinito, ¿no? Pero en la naturaleza divina recibo la gracia para ser uno con Él. ¿Y qué hace Él? Sirve de su abundancia. Félix, adelante. Una pregunta. ¿Qué ocurre o qué va a pasar con aquellas personas que, pues, de buena fe aceptaron, pero vivieron bajo ese engaño y murieron así, creyendo en Jesús como ese Señor, ¿no? Pues que le van a conocer. Sí, y la otra pregunta ¿es normativo para la salvación eso? La primera pregunta es pues que le van a conocer. Qué bueno. Y van a vivir redargüimiento y corrección e instrucción en justicia. Y van a disfrutar ser hijos y no siervos. Pero aquí en la tierra, pues no participaron del propósito de nuestro Padre y no se prestaron, no vivieron la bendición a la que somos llamados todos. Entonces partieron de aquí sin entender esta verdad y no participaron del propósito de Abba aquí en la tierra, en esta manera. Sí, miles que no están participando, ¿no? Millones. Mucha gente, millones que no están participando. Y, pues el trabajo nuestro con papá es mucho, ¿no? Tenemos que compartir esa verdad. Dejar que Él la comparta. Sí, claro. Sí, porque es tan inmenso el reto, o sea, visto desde cualquier otro ángulo es un imposible. Sí. Pero Él, ¿cómo lo tiene preparado? Pues Abba insiste y va a permanecer firme en que Él se va a manifestar a través de sus hijos. Y esto es un hecho. Romanos capítulo 8 lo declara en estas palabras. Dice que la creación fue sujetada a maldición, a corrupción,
no porque se haya portado mal, sino a causa del hombre, pero que anhela y gime a una, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Entonces ahí está otra vez este asunto del Dios invisible, ¿no? Que Él solo se va a manifestar con sus hijos. Y lo que ha ocurrido antes, por ejemplo, lo que ocurrió en el libro de los Hechos, pues eso fueron primicias. Pero Abba tiene cosas todavía mayores planeadas, conforme sus hijos vengamos a la vida en uno con Él. Para no dejar volando tu segunda pregunta, ¿es normativo para la salvación? Bueno, esa pregunta surge un poquito de los esquemas teológicos humanos, ¿no? Pero la verdad es que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Hasta qué punto vivimos la salvación? Porque la salvación no es un evento, es la vida eterna. ¿Sí? Entonces yo estoy viviendo la salvación hasta donde participo de la naturaleza divina. Y tú estás viviendo la salvación hasta donde participas de la naturaleza divina. ¿Sí? La salvación es práctica. Nos es ministrada, porque es salvación de qué? Salvación de la naturaleza humana, salvación de la maldición adámica, salvación de la corrupción que hay en el mundo. ¿Para qué? Para ser trasladados a la vida eterna. Aquí, en la tierra, la vivencia de la naturaleza divina. Entonces, cuando entiendes la salvación de esta manera, pues la persona que confesó a Jesús, que creyó en Él, que hasta donde llegó a entender, recibió, va a continuar aprendiendo y siendo servida después que salga de esta tierra, por supuesto. Porque Dios honra la decisión que tomó de recibir a Jesús. Pero repito, aquí no vivió más de esa salvación. Y todo se le puede atribuir a la ignorancia, ¿no? Por supuesto. Y mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Porque ya se nos está alumbrando, ¿no?, el entendimiento, ¿verdad? Exacto. Y mucha gente pues continúa llamando Señor, tal vez en buena fe, pero no han entendido la verdad, ¿sí? Ignoran eso. Entonces mi pregunta en cuanto a lo normativo es, ok, de acuerdo al testimonio que daba Marco, ¿no? Él recibió la revelación de eso, pero no todos están recibiendo esa revelación ahorita, ¿sí? Entonces no podemos caer en un radicalismo, ¿no? De decir, ok, esos pues no, porque le llaman Señor, ¿verdad? Porque su corazón está ahora sí que puesto en Dios, en nuestro Padre, ¿no? Y pues yo me siento privilegiado de estar conociendo esta verdad. Y se me hace más urgente aún poder compartirla con papá, ¿no? O sea, que el Padre comparta a través de mí esa verdad. Así es. Y en eso pues tengo que invertirme, y yo creo que cada uno de nosotros, ¿no? Así es. Sí. Así es. Gracias. Y es muy, muy, muy delicado y muy importante el tener presente el respeto que Abba tiene por cada persona. ¿Sí? Y vivir a la luz de la verdad que estamos recibiendo. Pero otra vez, nunca, por ejemplo, si yo me pongo, como tú dices, a juzgar a los demás en base a lo que no viven, que yo sí vivo, pues ya no estoy en uno con Abba, porque Él no hace eso. Y ya me fui por otro lado, ¿no? Entonces, Jesús es Señor de señores.
y Rey de Reyes. Por lo tanto, cuando en la Escritura le llamamos Señor, no estamos haciendo algo incorrecto, pero lo que ya no ocurre una vez que eres traído a la vivencia de la adopción es que al llamarle Señor tú te consideres esclavo. Eso es lo que cambia. ¿Sí? Sino que al reconocer su señorío, tú estás viéndote en la gracia de ser Señor también con Él. Que Señor quiere decir dueño. Ellen. Yo les quiero compartir una experiencia que tuve al principio cuando me fue revelado. Entré a la iglesia y me explicaban que las personas que no recibían a Cristo iban a ir al infierno y todo eso. Entonces entró en mí una angustia por toda mi familia y por mis papás que ya son grandes. Y entonces en mis fuerzas yo quise compartirles, yo quise explicarles que tenían que aceptar a Cristo para que ellos fueran salvos. Y lo único que conseguí en ese entonces fue rechazo, fue que me dejaran de hablar, que enojo y todas esas cosas que pues ahora me doy cuenta que pues todo eso fue en mis fuerzas por la preocupación de que, y minimizando a Dios en todo esto, ¿no? En que Dios ignoraba la condición de mi familia o de mis papás. Cuando ya vengo a esta revelación y entiendo que si en esta vida no vives a Dios, pues Dios te va a hacer justicia, ¿no? Y pues la vas a vivir en espíritu, vas a recibir esa verdad y como nos dijiste, cuando Dios me trajo a esa revelación y lo pude entender, entonces lo empecé a vivir así. Y lo único que Dios me llevó a hacer con mi familia es amarlos y respetarlos. Y desde ese entonces yo los veo así, o sea, yo no les cuestiono, yo no en mis fuerzas explicarles, no nada, sino que simplemente el amor que pone mi Padre Dios para con mi papá, para con mi mamá y para con mis hermanos y sobrinos y toda mi familia, eso cambió mucho en ellos mi papá mi papá conmigo amándolos, y entonces empezó a cambiar la relación y empezó a fluir una relación más amorosa y ya no en esa... es que yo puedo ver la diferencia, ¿no? Cuando uno lo quiere hacer en sus fuerzas y está uno viendo a la otra persona, está mal, así no es, no, Dios no es así, y entonces empieza uno a verlo y a preocuparse uno, ¿no? Y querer hacer uno. Pero cuando Dios me trajo esta verdad, vine a un descanso total. Entonces ahora, cuando yo oigo a una persona, sea de la religión que sea, ya no entro en esa angustia, sino que sé que mi Padre Dios, si es su voluntad y que yo le hable, lo va a hacer, si yo le permito. Pero ya no, o sea, ya entiendo que mi papá tiene un propósito y para cada uno de nosotros, y que esa persona, si no lo va a vivir aquí en la tierra, lo va a vivir después en espíritu. Entonces dejé de preocuparme, dejé de angustiarme y de ver a las personas de esa manera, sino que ya ahora las veo. Y yo le pido a mi Padre Dios, permíteme ver a esta persona cuando yo no la estoy viendo de esa manera, permítemelo ver como tú lo estás viendo, porque puede uno entrar en esa angustia y en esa preocupación, pero no es nuestro trabajo, es trabajo de mi papá. Y yo vengo a ese descanso. Pues quería compartirles un poquito esto de cómo yo lo viví y cómo ahora lo estoy viviendo. Gracias, Helen. Gracias. Pues qué interesante, qué importante lo que cada uno estamos viviendo para ser traídos a vivir
verdad. Es un proceso muy íntimo que el Espíritu Santo gobierna con nuestro consentimiento. Y lo hermoso es cómo Él puede no solamente confrontar asuntos en donde hemos estado pensando o viendo las cosas equivocadamente, pero ya una vez que empezamos a consentir entrar a verdad, pues Él tiene que desarraigar cosas que están viviendo en nosotros, destruir fortalezas que son argumentos, ¿no?, que se oponen al conocimiento de Dios. En fin, hacer el trabajo completo para que podamos empezar a ser uno con nuestro Padre en esta área en la que Él está trabajando. Entonces podemos ver aquí en estos ejemplos y que han ocupado esta última parte de nuestra sesión, podemos ver conceptos y cosas que si yo veo las cosas de esta manera, entonces tengo que actuar de esta manera. Lo que acaba de explicar Helen, ¿no? Si yo veo que espérate, pero pues es que tengo que hacer algo para que no se vayan al infierno mis parientes, ¿no? Te pones a actuar en base a lo que entiendes y lo haces de buen corazón, pero produces conflictos y no es Dios hablándoles su palabra, ¿no? Eres tú tratando de hacer las cosas, que habla de autosuficiencia, que te lleva a condenación, que te va a crear todo un tumulto de cosas y que han sido típicas, ¿no? Y muy, muy parte de la historia de todos. Pero cuando empiezas a entrar a la vivencia en uno, y es a lo que estamos siendo invitados hoy, es revelación te invita a vivir en uno con nuestro Padre. ¿Sí? Entonces, esa es la razón de la invitación, que se va a producir a través no solo de revelación, sino redargüimiento, corrección e instrucción en justicia, como ya lo vimos. Pero revelación es la invitación. Y cuando acepto eso, le toca al Espíritu Santo, y tenemos que tener esto muy presente, trabajar en lo que en mí estorba ese uno. ¿Sí? Y tenerlo muy presente, porque de otra forma caemos en el error de pensar que con aceptar ya vivo el uno ininterrumpidamente. No. El aceptar la invitación va a descubrir lo que en mí no está de acuerdo con Dios. Lo que en mí es diferente a Él. Lo que yo he creído, lo que yo he practicado, lo que yo he abrazado, las convicciones que traigo adentro que son opuestas a su verdad. Y entonces viene este choque, ¿no?, que es el redargüimiento, para traerme al arrepentimiento que va a permitir la limpieza, el perdón, la limpieza y consecuentemente la corrección, la renovación de mi entendimiento. Y la corrección va a permitir la libertad para luego ser instruido en, bueno, ahora que ya no tienes ese estorbo, ahora que ya no te, por ejemplo, vamos a ponerlo en el último ejemplo que Él nos ha dado. Si ella siguiera con la convicción de que ella tiene que convencer a sus parientes, pues entonces, ¿qué hace eso con el que Dios les hable? Pues lo impide, ¿no? No hay manera que sea Dios, que ella descanse en Dios, que ella sea guiada por Dios, que ella participe en que Dios les hable, porque se trata de ella. Entonces viene la revelación y que expone, pues expone este engaño que ella está creyendo. Un engaño es algo que yo creo que es verdad, pero que no lo es. Y entonces viene el asunto de, bueno, ¿qué hago? ¿Permanezco en este engaño o le creo a Dios? Si le voy a creer a Dios, tengo que arrepentirme de haber estado actuando usurpando su lugar, por ejemplo. Y ese arrepentimiento me trae a perdón y a descanso. Bueno, pero no me puedo quedar allí, tengo que ir a corrección.
para que yo entienda, entonces, Padre, si los amas como me amas a mí, ¿cómo les vas a hablar, por ejemplo? ¿Cómo los vas a traer a salvación? ¿Qué parte me toca a mí vivir contigo? Renovación del entendimiento. Y una vez que vengo a esta renovación del entendimiento, entonces, bueno, Padre, enséñame a vivir. Ya recibí, ya me enseñaste, ya me mostraste cómo. Ahora el Espíritu Santo te va a decir, ahora vamos a vivirlo. Y vamos a entrar a las cosas que el Padre ha preparado de antemano para que andemos en ellas. Pues creo que es importantísimo lo que hoy Abba nos ha traído en su mesa, ¿no? Es un avance enorme, pero que vamos, como pueden ver, paso a paso, recibiendo la grandeza de esta provisión de nuestro Padre. No sé si hay un comentario final de alguno de ustedes. Sí, solo un comentario brevísimo, ¿no? Cuando hablaba Helen sobre que ella quiso hacerlo en su fuerza, ¿no? Y lo que tú comentaste, vino a mi mente el caso de Moisés, cuando él quiso resolver el problema de la esclavitud de su pueblo, ¿no? En su fuerza. Se metió en un problemón terrible, ¿no? Un descabrajo que tuvo ahí espantoso, que tuvo que salir huyendo porque lo iban a matar por haber él asesinado a un egipcio, ¿verdad? Pero ya cuando Dios interviene, lo trae al mismo lugar, pero ya en otra dimensión, ¿no? Uh-huh. Y eso es maravilloso. Gracias. Fantástico ejemplo, sí, de testimonio realmente de la también diferencia. El asunto de la idolatría, cuando hablaste del Dios invisible, también el Espíritu Santo me recordó el caso de cuando Dios mismo enterró el cuerpo de Moisés para que esa gente no cayera en idolatría. Y todavía lo lloraron 40 días hasta que Dios habló y dijo, ya, dejen de llorar al muerto, ¿sí? Porque Dios no quiere la idolatría. Tuvo que hacer eso con el cuerpo de Moisés. Gracias, Félix. Hermano. Qué bueno que nos compartes eso, porque afirma la importancia de entender por el Espíritu Santo la naturaleza humana. ¿Para qué? Para guardarnos de alimentarla, no solo en nosotros, sino en la vida de otros también. Amén. Sí, debemos guardarnos de la idolatría, como de todas las demás obras de la carne. Pero esta es grande porque esta impide que las personas vengan a ser hijos. Y eso es uno de los terribles daños que están sufriendo millones y millones y millones de personas que creen en Cristo, pero no le creen a Cristo. Sí, y están allí atorados en un esquema que les impide vivir el propósito por el cual Jesús dio su vida, a quien se lo agradecen, pero han quedado allí atorados en esa limitación. Y otra vez, no nos corresponde estar duro y dale juzgando a quienes están ahí. Ahí estuvimos, yo de ahí vengo. Sí, de haber estado en esa servidumbre innecesaria e incorrecta. Pero, ¿quién va a hacer la obra? El Padre que mora en mí. Él hace sus obras. Tengo que guardarme ahí, ¿sí? Y es Padre, entonces, completa tu obra en mí y quiero participar en las obras que tú tienes preparadas para sacar a todas estas personas de ese engaño y a la humanidad entera, traerla a tu adopción, porque ese es su corazón, ese es su propósito, de eso no hay duda. Pues qué hermoso, hermanos, vamos a tener que ponerle una coma en nuestra sesión, pero el trabajo con el Espíritu Santo continúa. Entonces,
vamos a dar gracias y luego que terminemos de dar gracias podemos completar el resto de las preguntas y demás. Quiero invitarte, Helen, a que des gracias, por favor, por esta sesión. Papá, te damos gracias. Gracias por este momento que tú permites, Padre, para hablarnos, para escribir en nuestra mente y nuestro corazón tu verdad, Padre. Te damos gracias porque tu Espíritu Santo nos lleva a esa luz, porque Él se encarga de revelarnos, Padre. Te damos gracias porque nuestro hermano Jesús nos lleva hacia ti, Padre, porque Él es el camino hacia ti. Te damos gracias por este momento, por esta verdad que nos has dado, porque nos has aclarado nuestro entendimiento, nos has llevado a tu luz. Y también te damos gracias por los que van a ver este video, Padre, porque van a poder recibir de ti, Padre. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén.